Como les dije, hoy continuamos con Tito y estamos viendo la serie de enseñanzas, se llama Tito, las características de un verdadero hijo en la fe. Tito, las características de un verdadero hijo en la fe. Y empezamos la vez pasada con la introducción a Tito. Y a pesar de ser la introducción, leímos la carta completa. Hoy no vamos a leer la carta completa, solo lo que nos corresponde. La vez pasada, aunque leímos la carta completa, hicimos la introducción, vimos los 4 primeros versículos que nos decía a quién la escribió y hacia quién iba dirigida. Abramos nuestras Biblias entonces, Tito capítulo 1, versículos 5 al 16. Yo lo voy a leer en esta versión que tengo acá, Reina Valera, usted sígame con la que tiene. Tito capítulo 1, versículos 5 al 16. ¿Lo tienen? Versículos 5 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndeles duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bueno, que el Señor nos ayude con este tiempo. Bien, a manera de introducción, quiero darles una pequeña idea de cómo está estructurada estos versículos que vamos a estudiar esta mañana. Primero, aparece la razón por la cual le escribe Pablo a Tito. Y las razones son 2 en el versículo 5. Por favor, mire el versículo 5. ¿Cuáles son las 2 razones que utiliza Pablo para escribir a Tito? Número 1, para que corrigiese ¿qué cosa? Lo deficiente. Y número 2, estableciese ancianos. ¿Cierto? ¿En dónde? En cada ciudad. Vamos muy bien. Y le añade, así como yo te mandé, ¿cierto? Pero como yo te mandé, nos da por lo menos 3 características. El que fuera irreprensible, marido de ¿cuántas mujeres? Una sola, ¿cierto? Y ojo, que no solo se refiere que la tenga ahí ya su esposa, sino que a veces muchos tienen mujeres virtuales, por Facebook, por redes sociales, por WhatsApp. Y bueno, que tenga también, dice, hijos creyentes que no estén acusados de ¿qué? De disolución ni rebeldía. Entonces, la razón son 2, corregir lo deficiente y establecer anciano. ¿De qué forma? Como él mandó. ¿Y cómo es? Irreprensible, marido de una sola mujer, hijos creyentes.
Y enseguida dice las características de ese anciano obispo, todas las que aparecen ahí. Entonces, esa es la forma como vamos a abordar la carta. Primero, pasemos a recordar un poquito lo que vimos la vez pasada. ¿Quién era Tito? Si recuerdan, ¿quién era Tito? ¿Era qué? No era apóstol, era un discípulo, era griego según Gálatas, era griego. ¿Qué más? Era alguien que Pablo lo adoptó como si fuera su hijo, pero le enseñó el evangelio. Tito estuvo viajando por todos lados, haciendo labor de supervisar, cuidar, estar pendiente de las enseñanzas dentro de las iglesias que se habían fundado. Entonces, esa era la razón. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, aparece Tito ayudando en la crisis de esa iglesia. Y la crisis de esa iglesia estaba llena de inmoralidad, habían personas que estaban enseñando cosas que no iban con la sana enseñanza y que se alejaban de lo que decía la palabra. Parecido a eso es lo que se le va a encomendar ahora a Tito. Creta, habíamos dicho que era un punto parecido, era una isla que estaba bien ubicada, como Colombia, que no es isla, pero que está bien ubicado, que tenemos, ¿cierto?, el Océano Pacífico, tenemos el océano, el que tenemos aquí, ¿cuál es? Atlántico. ¿Y nuestro mar cómo se llama? Epa, están bien en geografía. Entonces, en medio de eso, Tito le escribe a una iglesia que está en el puerto, en el mejor lugar del Mediterráneo. Pero recuerden algo más, que Creta también tiene un problema, ¿cierto? Y el problema es que la gente de Creta tenía fama de corruptos, dañados, mentirosos. Y no estoy hablando de los políticos o de otra cosa, estoy hablando de los cretenses. Y se parece mucho a la realidad cartagenera, que a veces cuando mencionan a Cartagena, mencionan la inmoralidad, los más altos índices de corrupción, mentira por todos lados, que dicen que hacen unas obras y se consumen el 90% del valor de la obra, pero el 10% lo utilizan, o a veces nada, no hacen nada. Y así eran los cretenses, muy parecido a los que vivimos acá, que muchas veces criticamos corrupción allá, pero somos corruptos en nuestras familias, haciendo cosas que no debemos, pensando y apoyando lo que no debemos. Los versículos 1 al 4, retrocedan un poquito y miren, es el famoso saludo, ¿cierto? Donde vimos la vez pasada que se daba prioridad a ser siervos. Y siervo se antepone a apóstol para decir, la labor de apostolado, de ser mensajero o enviado, es servir a Dios. Es decir, el apostolado de Pablo era un apostolado de servicio, no era un apostolado de cargo, de título y ya. No significa que él sometía a los demás como si él estuviera imponiéndose, no. La autoridad de Pablo no era para controlar malsanamente, era para pastorear, para guiar la comunidad y aún para decirle, necesito que se corrija esto y necesito que se establezcan líderes, ancianos, obispos con las características de ser irreprensibles, que lo hacen apto para asumir la obra de Dios. Y decíamos también que ese apostolado venía conforme a ¿qué cosa? La fe de los escogidos. Ahora, no era la fe de muchos cretenses, que los cretenses se colocaban y hacían lo que se les daba la gana, no. Era el tipo de fe del evangelio que predicó Jesucristo. Entonces, su apostolado no viene por lo que creen muchos. Ah, sí, es que así tiene que ser y lo otro. No, era por lo que Jesús decía de él, por lo que la palabra decía de él. Era un apostolado conforme a lo que Dios había mandado. Y las palabras que menciona es, por así decirlo, la sana doctrina produce una vida llena de frutos, de obras. Si usted dice que está en sana doctrina, si usted dice que está creyendo el evangelio correcto,
pero su vida es un desastre, su vida niega la fe, entonces usted, tal sana doctrina no le está haciendo efecto. Usted simplemente está estudiando la palabra de manera académica, porque no la está aplicando ni la está viviendo. Entonces, la misión de Pablo, ¿cierto?, significa, cuando habla de la esperanza de vida eterna, aclarábamos, no significaba solo un futuro incierto, intangible y ya no. Significaba eso que desde el Antiguo Testamento se había prometido. Cuando el hombre pecó, ojo, cuando el hombre cayó, el hombre y la mujer juntos, por ahí preguntaban, ¿fue solo Eva? No, fueron todos, hasta la serpiente hizo lo suyo. Entonces, en medio de todo, cuando cayó, se le prometió, no, ella te va a herir en el calcañar, pero tú le pisarás la cabeza. Como queriendo decir, en la simiente de la mujer vendría un Salvador. Luego, ¿se lo promete a quién? Abraham, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Luego se lo dice al pueblo de Israel completo. Se lo dice con Jeremías, con Ezequiel, con los profetas. Es que de ustedes, como río fluirá la salvación para otros. Y luego en el Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, Él es el cumplimiento. De Él es que nosotros podemos tener desde nuestros corazones la salvación que fluye como ríos de agua viva. Desde Él es que nosotros podemos ser santificados. Entonces, de eso se trata. Y la esperanza de vida eterna de la cual habla aquí es eso que Dios prometió, pero que en Jesús ya lo tenemos. Ya empezó. Es decir, la vida eterna empieza cuando nacemos de nuevo. A veces nosotros nos imaginamos, por causa de pronto, a mí me encantan los himnos, lo saben, pero hay algunos signos que de pronto hay que mirar bien, que de pronto no, pensamos que la vida eterna es más allá del sol, y yo tengo un hogar. El hogar empieza desde aquí, con la familia de la fe, empieza cuando Cristo nos salva y nos rescata. Y saben mucho acá que amo esa canción y aún la canto, pero hay que aterrizar, porque a veces la teología que colocamos en nuestras canciones nos evoca algo que se aleja un poco de la palabra, pero el más allá empieza más acá de lo que pensamos, empieza cuando tenemos a Jesús en el corazón. Entonces, la promesa de Cristo no fue improvisada, empezó desde antes de la fundación del mundo. Y recuerden que aparece otra palabra principal y es verdad. Y la palabra verdad iba en contraposición. Recuerden que según la mitología griega, ¿dónde había nacido Zeus? En Creta. Nació en Creta. Y en Creta, recuerden que las características de Zeus eran un gran mentiroso, un gran inmoral, ¿cierto? Y era un desastre. De hecho, mataba, asesinaba a sus hijos, practicaba incesto con una hermana, aun con una hija, y por no decir más. Entonces, esa misma fama de Zeus, mentiroso, la tenían los cretenses. Por eso, en contraposición, ¿qué es lo que viene? Dios que no miente. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que no se acomoda a las costumbres paganas. Un Dios que no negocia sus principios y valores. Por eso el mensaje es contundente y directo. Dios no miente. Dios es diferente al Dios mitológico que ustedes conocieron. Ahora, ¿por qué es importante hacer esa aclaración? Porque como creyentes, muchas veces, si vivimos antes de conocer a Jesús, cosas como, por ejemplo, si alguno andaba, y no menciono mucho, pero en brujería, en prácticas raras, o si se acostumbró a que habían que hacer ritos, si alguno viene de pronto de alguna secta donde tenían que usar, no sé, sombreritos, cosas, no quiero decir más. Entonces, a veces, ¿qué sucede? Se quiere traer eso al cristianismo, y eso era lo que estaba pasando aquí. Los de Creta habían traído sus prácticas al cristianismo. Y de hecho, se menciona que había unos que eran, cierto, los de la circuncisión. Y esos de la circuncisión no es que habían nacido
en Israel no había, bueno, Israel realmente en ese momento no existía, ¿cierto? Existía era Palestina, y en Palestina estaban ubicados los lugares donde estaban las antiguas tribus de Israel. Entonces, eso hablando geográficamente y geopolíticamente en ese entonces. Hoy sí existe ese país como tal. Pero, ¿qué sucede? Que se habían acomodado a la cultura. ¿Y a qué quiero traer todo esto que dije? A veces nosotros como creyentes traemos todas esas prácticas. Aún lo que estudiamos, los conocimientos de tipo académico. Y pensamos que Dios actúa y se acomoda a lo que uno cree y piensa. Y cuando uno se choca con la verdad de la Biblia, se da cuenta que Dios es diferente. Dios no es ni se acomoda a todo lo que usted quiere hacer. Y por eso, hace muchos años existieron toda clase de desviaciones. Hago un pequeño paréntesis, y una de esas, de las que yo alcancé a ver, era, pues, había que, por ejemplo, hace un par de años, una de las prácticas que usaron en la iglesia cristiana es, bueno, vamos a marcar territorialmente y vamos a enterrar estacas, pero vamos a abrir estacas de cruces y adentro sal y aceite, para simbolizar que la sal es la sal del evangelio y es los creyentes como sal, y el aceite como la unción del Espíritu. ¿Saben? Eso se parece más a brujería, eso se parece más a eso que a lo que muestra la palabra. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y en el contexto de eso se refiere a ir derribando argumentos, es decir, con la predicación del evangelio, con la oración. Entonces, ese tipo de prácticas a veces las traemos y no van acorde con la palabra. Y yo creo que es necesario examinar todo esto a la luz del evangelio, porque a veces traemos toda esa carga, como cuando preguntaba el martes pasado algunas cosas, nada más estudiando el texto de Génesis. Yo le preguntaba, bueno, hermanos, hasta este momento, Génesis capítulo 1, nada más leyendo el 1. Preguntaba, ¿aquí dice la palabra que el hombre es el proveedor? Y pregunto acá, ¿en Génesis 1 o en el 2? ¿Aparece? No. No podríamos sacar teología de hombre como proveedor hasta ese momento. ¿Y hombre como sacerdote aparece en alguno de esos dos hasta ese momento? Tampoco. Por ningún lugar. Entonces a veces traemos esas cargas. Si lo vamos a buscar, podemos buscarlo en otro lado, pero hasta ahí, porque estamos estudiando solo esos 2 capítulos. Y a veces queremos traer imposición de cosas a los textos, y el texto queremos hacerlo hablar lo que uno quiere decir. Entonces, hermanos, el tipo de prácticas que tenían los cretenses era lo que habían aprendido por costumbre. Y otros pensaban que primero, para ser cristiano, se necesitaba estar en el judaísmo, para después aceptar a Cristo. Y había que seguir las costumbres judías, como la circuncisión, como las fiestas, como todos esos ritos. Y aún lo estaban mezclando con fábulas e interpretaciones judías. Ese era el problema. Por eso la razón, para que corrigieses, ¿qué cosa? Lo deficiente, ¿cierto? Y más abajo, o para que lo reprendas suavemente. No, duramente. Y a mí me llama la atención, porque normalmente Pablo no actúa así. Siempre Pablo actuaba como en debilidad. De hecho, en Corintios dice, es mejor que esté con vosotros presente de cuerpo para ser más suave. Pero ustedes, gente de Corinto, me están obligando a que actúe fuertemente. Así se lo dice a los de Corinto. Aquí ni siquiera hay una advertencia. Aquí solamente le dice, ¿sabes qué, Tito? Reprende. ¿Y cuál es la otra palabra que dice? Tápales la ¿qué? La boca. Es decir, que la cosa era seria. Tápales la boca.
Ahora, no supongo que era darles una bofetada, solamente en forma de decir, ¿sabes qué? Usted está hablando lo que no debe. No era que lo iba a coger y lo iba a callar así, no. Ni le iba a bofetear. No es literal, es en sentido figurado. Entonces, Cartagena es una ciudad que ha formado sus valores de acuerdo a los ídolos que tiene y los ha traído la iglesia al templo. Es el caso, como les decía, de todas esas combinaciones. Y los creyentes, la advertencia que hace aquí Tito es, le hace Pablo a Tito es, los creyentes no pueden vivir ese nuevo nacimiento como lo vivían antes con esa costumbre. Paranoicos por toda clase de cosas y problemas, cuando en Cristo somos libres. Nos invita a sanar lo que hay que sanar, pero no nos invita a estar o a desvivirnos por toda clase de cosas que podrían pasar, pero que Dios nos guarda y protege. Y si somos sabios y prudentes en nuestra conducta y nuestra manera de vivir, pues no va a pasar nada de eso. De pronto algunas veces me han preguntado, y bueno, a veces se me ha acercado, pero pastor, usted es como muy relajado con eso. Sí, porque Cristo es más poderoso que cualquier cosa. Y por eso le he dicho que a veces he estado en lugares, sí, donde hay toda clase de cosas fuertes, de brujería, hechicería, todas esas cosas. Yo normal, ¿qué voy a hacer si Cristo está conmigo? Si me toca ir a trabajar en alguno de esos pueblos y voy y me dan comida, yo me la como y doy gracias a Dios. Y como les decía, muchas veces me ha dicho, ay, no, señor, usted va a terminar casado con él porque mire, le tomó el vaso de Hugo de ella y ella es bruja, no sé qué. ¿Qué va? Denle gracias a Dios, tómaselo. Si tiene sed y usted no trajo agua, no tiene más nada, nada va a pasar. Pero ahora, si usted sabe, mire, se lo digo, ahora, sea prudente. No le estoy diciendo que no, ahora ande por todos lados y se vaya a esos lugares, a ver que no, trate la seriedad. Lo que estoy diciendo es que mientras usted camine su vida, no tenga miedo. Dice un texto, la maldición por 4 generaciones, y a veces la gente se asusta 4, ¿cierto? Pero dice la bendición por 1000. Es decir, la bendición es tan grande que la maldición es como la punta de la aguja de un alfiler. No hay que tener miedo de nada de eso. Sí, iglesia, no podemos, habiendo nacido de nuevo, volver atrás, viviendo la costumbre. Y ese es lo que en el contexto le está diciendo Pablo a Tito. Mi llamado es, según la verdad y la esperanza de vida, ¿cierto? Que es en Cristo. Versículo 5 decíamos que es el propósito de la carta. ¿Y cuáles son los 2 propósitos? Recuérdenmelo. Corregir eso, lo deficiente. ¿Y el segundo? Listo. Establecer anciano entonces era que tomaba una máquina del tiempo, metía gente joven y los volvía anciano y los colocaba. No. En ese momento anciano era evocando a tener un liderazgo sano, un liderazgo saludable. De hecho, hoy vamos a presentar el ministerio de damas, cómo quedó, el ministerio de jóvenes, cómo quedó, y el ministerio de comunicaciones, al igual que a los 4 recién bautizados, a las 4. Entonces, hermanos, aquí se trata de tener o instaurar un liderazgo saludable. Y la pregunta, ¿cómo o cuáles son las características? Para eso existen los versículos 6 al 9. Habla de irreprensibilidad, ¿cierto? Tal como ya yo le había dicho en otra carta a Timoteo. Recuerden que Timoteo también es una carta pastoral. Y al igual que esta, se dan las características. Entonces, anciano, ¿cierto? En este primer capítulo se refiere al líder. Y yo les decía, ojo con no confundir anciano en el capítulo 2, que se refiere a ¿qué? A hombres mayores. Sí, lo que sucede es que aquí de pronto no tenemos la forma de verlo como originalmente estaba. Originalmente
De hecho, usan otra palabra más adelante en el capítulo 1, obispo. Pronto alguno piensa, uy, ¿cómo así, obispo? Sí, sí se llama obispo. En el Nuevo Testamento, la palabra anciano, presbítero, anciano, pastor, etcétera, obispo, es lo mismo. Solo después del segundo siglo es que cambia. Y ya, anciano es el líder que está acá. El obispo aparece, cierto, como un supervisor de un cargo más alto. Presbítero, etcétera, van cambiando. Pero en el Nuevo Testamento es lo mismo. Es quien pastorea la iglesia. Pero ojo, ¿cómo era esto? En esa época, ¿saben de qué tamaño eran las iglesias? Eran tipo familiares. Eran iglesias en casa más pequeñas. Entonces, la forma de impactar en primero era el núcleo familiar, el núcleo de los vecinos u otras personas que se congregaban. Entonces, de eso se trata. Si se iba a escoger a un anciano, tenía que ser alguien con las características correctas. Ahora, para mí es importante aclarar otra cosa. Anciano está evocando del Antiguo Testamento como resonancia los ancianos de las tribus, ¿se acuerdan? ¿Y quién eran los ancianos en el pueblo de Israel? Ocupaban un rango alto, eran personas que tenían, ¿qué cosa? A cargo y eran responsables de otras personas. La analogía es traída del Antiguo Testamento y colocada en el Nuevo para decir, miren, se necesitan colocar gente que esté a cargo, que sea responsable por la vida de otros. Uno no dice, pero tiene que haber gente que se responsabilice de otro. Sí, lo hace porque a veces uno mismo no está pendiente de algunas cosas y porque todos necesitamos pastoreo. Algún día aclararé un poco más esto que he dicho hoy, pero el ser humano siempre desde que el pecado cortó, dañó todo, quedó con una necesidad de cuidado, una necesidad que lo repararan. Y Cristo hace eso, porque Cristo es el buen pastor, pero designó líderes, pastores, personas en la tierra para que cuidaran la grey de Dios, para que cuidaran sus ovejas. Entonces, por eso lo hacemos. Entonces, el énfasis del anciano, líder, obispo, no es jerarquía. Yo creo que una vez le expliqué de qué se trataba, por ejemplo, en el caso de nosotros. Sí, no es que esté en la cúspide, más bien está en la base, cuidando a todos y velando por todos. Y en la base, cierto, está abajo, muy abajo. Si Cristo es la piedra angular, ahí están los líderes que van a cuidar y más arriba, así, hasta los recién convertidos que tenemos que cuidar. Y suena diferente como el mundo lo muestra. El que es el gran gerente debe estar arriba y los demás muy abajo. Aquí es diferente, porque Cristo se hizo siervo y es la forma como se presenta Pablo. Y les pregunto, ¿quieren un pastor? ¿Quieren una persona que no sea siervo? ¿Quieren un líder que viva en la nube, que quiera que todos se lo hagan y eso? Yo creo que no. Pero pareciera que la realidad colombiana pide eso. Porque en el contexto colombiano, ojalá tengan tiempo de leer, hay algunos libros, ¿sí? Que hablan sobre un impacto sociológico que hay en medio de los colombianos. Y es que nosotros tenemos sed de caudillos, de líderes libertadores, que por eso a los colombianos nos gusta que aparezca una figura política, militar, económica, que haga todo y que diga, no, yo sí, y en mi gobierno se va a hacer. Sí saben, por eso es que encontramos caudillos de izquierda, derecha, centro, arriba, abajo y de todos los colores.
azul, verde, rojo, naranja, que está muy de moda por estos tiempos. Pero bueno, entonces, hermanos, al colombiano, y está estudiado, le gusta ver gente que se imponga, que diga, sí, esto, y que le rindan pleitesía. Ahora, yo le pregunto, a nivel personal, ¿en qué porcentaje le gusta a usted que le rindan pleitesía? Más o menos, piense internamente, si quiere no lo diga, pero sí le gustaría que a usted le rindieran pleitesía. Vamos a sincerarnos. ¿En qué? Sería chévere, ¿cierto? Relajado, ¿no le gustaría un trabajo donde usted se acueste, le traigan sus uvitas y su cuenta se llene de dinero y usted se vaya a su casa a la hora que quiera? ¿Cierto? Y que no se sabe cómo entra el dinero, pero simplemente ya, que entre. Hermanos, aquí Pablo está diciendo, ¿saben? El tipo de anciano que necesitamos no es ese. Necesitamos también uno que sea marido de una sola mujer. Y yo les decía, fiel en la realidad, pero fiel en su corazón. O, bueno, en el caso de las mujeres que están liderando, mujeres de un solo hombre en su corazón y un solo hombre en la vida real. Y las que no tienen a Cristo. ¿Cierto? ¿Cierto? Igual en los hombres. Tenemos a Cristo. Gloria a Dios. Y para mí es interesante y voy a miren el versículo, me fui a Ezequiel, aquí está. El versículo 6, miren las características, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga, ¿qué? Hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, este texto es un problema. Es un problema. ¿Y cómo así? Me están diciendo que las características de alguien que va a pastorear o va a liderar es que sus hijos sean creyentes y no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿No es eso un estándar muy alto? De pronto algunos dirán, pero yo he conocido pastores que sus hijos andan por ahí o hacen otras cosas, ¿cierto? O no son el mejor ejemplo. Ahora, yo sé, y esta es una de las partes más complicadas. ¿Y qué es lo complicado? Por ejemplo, hay una vertiente teológica que dice así: si un pastor tiene a sus hijos, sean pequeños o grandes, y no son creyentes y andan apartados, ese pastor tiene que bajarse del púlpito y tiene que renunciar al pastorado. Eso lo dicen. En algunas iglesias bautistas reformadas de otro tipo, etcétera, lo dicen. Pueden revisar enseñanzas de ese tipo, lo dicen. Pero hay otras que de pronto dicen, no. Ese texto lo que se refiere es hijos que sean solamente, que tengan una buena imagen, que por lo menos en la iglesia se comporten bien. Esa es una interpretación peligrosa. Ahora, el texto, porque es muy complejo, de pronto a algunos no le parece tan complejo, pero lo es. El texto lo que quiere decir es, si usted está en el liderazgo, ¿qué necesitan ver? Que usted sea ejemplo de sometimiento al Señor. Entonces, se necesita también que su familia sea un modelo para el Señor. Que vean el prototipo, el modelo de su familia como un modelo que sí se puede. No significa que sus hijos no pecarán. Sí pecan, como usted y yo pecamos. Pero lo que quiere decir es asegurar que esas personas que están al frente tengan una vida íntegra, es decir, que sean completos. No significa que sean perfectos, porque la iglesia puede llegar al extremo de querer ver a los hijos del pastor perfectos. Y eso también es otro problema. Pero ¿qué pasa? Miren, los hijos del pastor corren y corren y corren.
Ajá. Hay que controlarlos. Alguien puede ayudar, alguien puede estar ahí. Él también puede destruirlo. Vengan acá. Pueden correr en el momento en que todos los niños se dispongan a correr tal día a tal hora. Vengan a la iglesia y corren con unos, no sé qué será, unos trapitos colocados en los zapatos para que mientras corren barren. Puede ser, no sé. Por ahí invento yo eso. No, que quieren tirarse en el piso así. Bueno, les colocamos una cosa de pulir y así se divierten. Bueno, no sé. De niño, para mí eso era una diversión, tirarse y todo, no sé. Pero bueno, hermanos, lo que quiere decir es que sean un modelo de familia desde el liderazgo. Porque el liderazgo, así, miren, así como el pastor tiene que saber manejar su casa, su familia, de igual forma su familia debería respaldarlo. Ahora, sabemos que eso no siempre pasa. Cuando los hijos salen del hogar, cuando los hijos tienen mayoría de edad, pues toman sus decisiones. Incluso hay algunos que toman su decisión fuera de Cristo. El padre debe haber mostrado, el líder, que mientras su hijo estaba creciendo y todo, hizo todo lo que estaba en sus manos para que llegara a los pies de Cristo. Fue ejemplo orando. Ven, vamos a orar, hijo mío, hija mía, vamos a orar. Enseñó, lo trajo, etc. Pero si toma su decisión, tomó su decisión. Y hay que seguir orando y en algún momento Dios lo traerá de nuevo al redil. Pero no podemos pensar que solo por eso ese pastor tiene que ser descalificado e irse. A veces somos muy estrictos con la familia pastoral. Pensamos que la familia pastoral deben tener alas, deben ser arcángeles. Los pastores deberían brillar. Y los pastores somos tan humanos, ¿cierto? Y nos equivocamos como ustedes se equivocan, ¿cierto? No sé. De pronto aquí habrá muchos que oran más que el pastor. Todo puede pasar, hermanos. Entonces aquí el carácter del líder debe ser irreprensible. Debe ser una persona, ¿cierto?, dispuesta, pero que sobre todo que su familia esté sujeta al Señor. Sea una familia, como dijeron allá, modelo. Y una familia modelo es modelo que aún entre las peleas que pueden haber, se reconcilian. No sería modelo si pelean y pelean y pelean y pelean y no se reconcilian. Eso no es modelo, ¿cierto? Entonces, para mí es bello esto. Pero dice, porque es necesario, vuelve a repetir la misma palabra. En el 6 y en el 7 se repite ¿qué palabra? Irreprensible. Y es porque definitivamente es un requisito. Porque la idea es que sea íntegro. Que no se pueda andar diciendo chismes y rumores. No, mira, es que el pastor se tumbó tal cosa. No, es que vi al pastor en la entrada de tal motel e iba con tal persona. Que vi al pastor por allá con tal político. Lo vi y se puso tal... No, es decir, que pueda ser irreprensible. No, si lo vio con el político será que dándole alguna palabra, no sé, pero que no sea recibiendo nada, ni transferencias. Y la otra palabra es como administrador de Dios, y esto es importante, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Hermanos, el líder, y le hablo a los que están en cargo de liderazgo y los que en algún momento, el año que viene, pasarán al liderazgo. A medida que va creciendo la iglesia, se necesitan más líderes. A medida que empezamos a ver grupos de iglesias en casa para predicar el evangelio, se necesitan más líderes. Entonces, usted como líder debe ser buen administrador de Dios. No significa que usted va a administrar a Dios. Esto no es literal. No, Dios, tú te mueves para acá, ahora bien para acá, siéntate acá, alza arriba, va, no.
Aquí lo que se refiere es, ¿cierto?, de la gracia, administrador de los dones, administrador del ministerio, de lo que Dios ha dado. Y las palabras que acompañan eso son no soberbio. Y sabe, a veces uno quiere ser soberbio por algunos momentos. Aquí dice no soberbio. Y a veces uno quiere, es lo que yo digo. No. Nosotros como líderes, como pastores, como ancianos, debemos aprender a escuchar, debemos bajar. Es una de las cosas que yo practico, trato. A veces quisiera, estoy que hago esto, pero hay que escuchar. Mire, la palabra dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Obviamente si escoge buenos consejeros, si escoge malos, estará la ignorancia absoluta. Hay que entender el contexto de ese proverbio también. Pero sigue diciendo, no iracundo, que cuando le digan algo, quiera consumir ese hermano, o si hay un hermano que de pronto no ha podido hacer algo una y otra vez, tranquilo, y hable, dialogue. Por más que usted quiera vaciar las copas de la ira, del apocalipsis, tranquilo, no podemos. Por eso dice, no soberbio, no iracundo, y otra importante. Recuerden que cuando un texto habla de estas características, no las dice por decir, las dice porque en el contexto de la iglesia ese era el problema. Es decir, el problema de los cretenses eran soberbios, los cretenses eran iracundos y eran dados al vino. Amén, hermanos, los dados al vino, alcen sus manos, ¿dónde están los que son dados al vino? En este contexto serían los que son dados a la cerveza, los que son dados, no sé, a lo que quiera, a emborracharse, a los vicios. Aquí no quisiera traducirlo solo como de esa forma o interpretarlo, sino los que son dados a los vicios. Aquel creyente que le gusta andar fumando. Yo no creo que haya coherencia. Y así, para relajarse. Hermano, usted necesita otra cosa, pero si usted necesita un cigarrillo para relajarse, tiene un gran problema. Y la siguiente es otra que es importante y creo que llama a la iglesia cartagenera actual. No pendenciero. Porque es que muchas veces aún, y voy a hablar, muchas veces en la iglesia pasa que a la gente le gusta andar peleando por cualquier cosita. No, vamos a pelear. No, sí, es que ese hermano va a ver, Dios te perdona, pero va a pasar por el molino mío. Y he escuchado hasta en predicaciones y enseñanza eso. He escuchado a veces hasta testimonio. Mire, ore para que el Señor consuma y se lleve sin pío. Ore más bien para que el Señor lo tome, se arrepienta y deje de ser impío. Y sé que es difícil, pero Jesús nos enseñó a no devolver la cachetada. Nos enseñó a poner la otra mejilla. Ahora, esto no es tan literal tampoco, sino lo que quiere decir es que seamos capaces de no devolver el mal a otros, sino devolver el mal que nos hicieron con bien, con bendición, que cuando te maldigan, bendices. Sino Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dígame, cuando Esteban estaba siendo apedreado, iba a coger las piedras y devolverlas. No, ¿qué hizo él? Empezó a adorar a Dios y vio los cielos abiertos. Los cielos abiertos no se ven cuando usted tira piedra. Creo que más bien va a haber otra cosa, va a haber una contienda más grande. Dios nos llama a bendecir, no a maldecir. Así que cuidado, porque a veces, como los cretenses traían esa costumbre, a veces como cristianos traemos costumbres como, escuchamos en la radio, el Señor trató mal al ungido de Dios, te va a caer un cáncer.
¿Qué tontería es esa? ¿Eso qué es? Eso no tiene sentido. ¿Ah, sí? Y eso es muy fuerte. A veces pensamos, no, es que vamos a suponer, hay alguien que le está haciendo daño a una persona. Y a veces la palabra que tiene el creyente, y lo digo en radio en algunos lugares, le dice, ora para que sean consumidos sus huesos y se mueran y queden libres. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Es de Dios que ore para que más bien sea lleno del poder de Dios. Dios lo trate. Y tú con tu ejemplo logres que se convierta. Los cretenses actuaban así porque traían esas costumbres o cosas que habían oído erróneamente. Pero viene una peor. Y esta es el colmo. Dice, no codicioso de qué cosa? De ganancias deshonestas. Ahora, hoy en día, no sé si alguna vez han visto séptimo día, octavo día, noveno día. Bueno, no sé. Y aparecen pastores ladrones, ¿cierto? ¿Lo han visto? A mí me ha pasado, y ya le he dicho, a veces he estado hablando, saben que estoy también en el círculo académico. Y a veces estamos en reuniones de profesores, estamos en otras cosas. Y entonces, por alguna forma, siempre llega el tema de los pastores, no sé. Está hablando uno de algo muy bonito, ¿no? Sí, tal cosa, bendición. Ay, imagínense, por allá tal pastor robó tal cosa. Y yo, ahí va. Oiga. Y empiezan a preguntarle, sí, profe, ¿y usted a qué más se dedica? ¿Qué hace? Y yo, soy pastor. Y la persona, no, es que hay pastores que también son buenos, no sé qué. Enseguida. Pero resulta que muchas veces el mal testimonio de uno determina la conducta. El problema es que no es un solo pastor y un solo líder. Son muchos que son codiciosos de ganancia deshonesta. Es más, ¿cómo probamos esto? Y estos no son realmente pastores ni son líderes. ¿Cómo probamos esto? Cuando escuchas a alguien que está pasando una necesidad económica y dice en broma, por así decirlo, ay, voy a abrir una iglesia. ¿Y acaso? No tienen ni idea. No tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que hablan. Ellos piensan que sí, pastor, ya, plata. Y de hecho, hasta tu misma familia puede pensar, sí, debe tener más plata. No tienen ni idea cuánto camina uno. No tienen ni idea aún que la iglesia debe ser autosostenible en su arriendo, en sus cosas, todo. No tienen ni idea. Esos son condenados. Por eso le dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Estos no son buenos. Ahora, si usted quiere pastorear para tener dinero, está bien económicamente, está muy mal ubicado. Hay gente que quiere eso por eso. Y para contrarrestar eso dice, sino hospedador, es decir, que sea capaz de recibir en su casa a los que vienen en misión de Dios. Ese es el contexto de hospedador, porque venían misioneros itinerantes. Recuerden que una de las palabras apóstol es enviado, y una de las que utiliza como misionero es esa, la de apóstol. Entonces, cuando venían los misioneros, pero también que seamos capaces de hospedar a otros. Y aquí, gracias a Dios, he visto muy buenos ejemplos. Hemos podido acá, lo digo desde mi hogar, desde otro, aquí muchas hermanas y hermanos hospedan misioneros cuando hemos traído de Estados Unidos, de Chile, de otros lados, ¿cierto? Aquí se ha hospedado de todo y es una bendición. Pero incluso aquí se han hospedado otros hermanos en la fe que han quedado sin dónde vivir, ¿cierto? Los han hospedado y con comida, todo. Y hermanos, es una bendición hospedar. Y de pronto usted dice, enseguida no ve el fruto de eso, pero poco a poco con el tiempo va a ver y va a decir, wow, si yo miro una foto de cómo estaba mi hogar hace tal año, cómo estaba mi economía, y miro una foto de ahora, definitivamente
Dios hizo algo. ¿O no? Y aquí hay muchos testimonios de eso. Y eso también dice amante de lo bueno. Ahora, esto aquí no hay que descontextualizarlo y decir amante de lo bueno significa que le gusten las buenas mujeres y sea amante de ellas. No, que puede haber alguien tan retorcido o que ya ha escuchado algunas locuras de eso. No, amante de lo bueno es que su corazón esté dado a hacer la obra del Señor y hacer las cosas buenas, hacer lo que da buen testimonio. Por eso dice sobrio. Y sobrio no solo se refiere a que no se emborrache, sino que esté en sus sentidos para pensar las cosas. Justo. Y esto es algo, a veces es complejo porque nos pide, no, hay que ser justos y a veces tiende uno, se los digo, a veces uno es parcial. Uno trata por todo lo posible de ser imparcial, pero a veces uno es normal que tenga más inclinación o más feeling por una persona que por otra, ¿o no? Entonces él está llamado en medio de eso que sienta a ser parcial. Hace como un montón de años recuerdo un capítulo de una serie de La Ley y el Orden, o no sé de qué era, pero tenía que ver con abogados y eso, y detective. Y uno de los detectives que hizo, bueno, y lo estaba viendo creo que mi papá, ayer, ¿no? Bueno, había un abogado que su sobrina había sido acusada de mentir sobre violación. Y que y esta vez sí la habían violado de verdad. Y él lo llamaron al estrado y cuando le preguntaron sobre la primera violación, él le tocó decir, ella mintió. Y era su familia. Y eso es una serie de televisión. Pero hay que ser así. Él fue capaz de decir la verdad que su sobrina había mentido, a pesar que era algo grave, serio. Y nosotros tenemos que ser llamados a ser justos. Si hay alguien que se equivocó, decírselo con amor. Pero si un hermano está cometiendo injusticia con otro, o si yo mismo he cometido injusticia con otro, asumir las consecuencias de la injusticia, pedir perdón, resarcir. Pero a veces somos injustos. De pronto estamos repartiendo, vamos a suponer, ¿qué será? Nos dieron $. Bueno, eso no pasa. Vamos a algo real. Nos dieron comida, eso sí es muy real. Y no, sí, esto es para no sé quién. Vamos a ver, vamos a darle, ¿qué hay ahí? Ya, la rabadilla. Seguro eso le va a gustar más. No sé qué. A veces pasa. Eso lo vi, yo me acuerdo hace muchísimos años en un matrimonio de un amigo. Yo creo que se los dije. Yo estaba sirviendo y veía, algunos servían por cara y decían, ¿pero qué es esto? Cuando vino mi mamá, yo le serví lo que le tenía que servir. Yo estaba entre los meseros. Era una boda cristiana y yo serví normal a mi mamá. Y una señora que iba detrás de mi mamá, no, delante de mi mamá, se volteó a mirar qué le habían servido. ¡Ay, usted tiene mucho! Y le sacó con la mano del plato a mi mamá. Le quitó. Eso es injusticia. Yo le di igual, pero bueno, esa hermana casi siempre actuaba así. Pero le metió la mano en el plato. Eso es una locura. Entonces, ser justos. Ahora, viene otra palabra, santo. Alcen la mano los santos. ¿El resto qué le pasa? No lo cree. No lo cree. Pueden bajar las manos. Hermano, usted es santo porque Cristo lo santificó. No por sus obras, no porque usted deje de pecar. No, usted es santo solo por la sangre de Cristo. Pero tiene que perseverar y cuidar su salvación, su santidad. Pero también dice dueño de sí mismo. Y una palabra que puede ser es dominio propio. Que cuando lo quieran sacar de quicio, como dicen en el grupo de jóvenes, vamos a calmarnos. Pero lo dice así, vamos a calmarnos. Así como lo dijo Kevin. Vamos a someter a nuestra carne. Y dominio propio se aplica a todas las áreas.
cuando me provoque en medio del Transcaribe, a ese que me empujó, bendecirlo, hacerle imposición de manos, orar por él en medio de todo el Transcaribe. Cálmese, cálmese, ¿cierto? Cuando alguien hizo algo, cálmese. Cuando pasa, no sé, una señorita o un señorito y el hermano o la hermana quieren pensar más allá, dominio propio, dominio propio. Y vamos cerrando con esto. Por eso dice palabra fiel, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y aquí hay un énfasis. Hermanos, yo les he dicho muchas veces, es necesario que estudiemos la palabra. ¿Cómo está tu vida devocional orando? ¿Cómo estás en la oración? ¿Tienes vida de oración o no tienes nada? ¿Cómo estás estudiando la palabra? Que lo que estudies en la palabra seas capaz de enseñarlo sin inventar del texto, sin imponer algo que ahí no está. Y sigue diciendo, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Una función es que retienes la sana palabra, ¿cierto? Para poder exhortar de la forma correcta y convencer a los que contradicen. Y aquí viene una palabra, porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué es contumaz? Acción y efecto de ¿qué? De comer con totuma. No. Contumaz son aquellos obstinados que se les reprende y siguen en lo mismo. ¿Conoce usted? Esos contumaces son los que una y otra vez les hablan, les son corregidos, pero siguen en lo mismo. Y a veces alguno ha visto a un hijo, a un tío, un sobrino, una hija, etcétera, que es así. Y hay que corregirlos. Y aquí es cuando entra lo que tiene que ver con la circuncisión. Ahora, hermanos, este texto es precioso. Y quiero ir terminando. La iglesia, hermano, en la iglesia mire, no debemos hacer un énfasis desmedido en las jerarquías, en la estructura, más bien en el carácter del líder. Pero sin llegar al otro extremo de pensar solo en el carácter y que no tenga capacidad de liderar. Debe haber un equilibrio. Lo más importante del líder es su carácter, que ame a Jesús, que ame a la iglesia, que ame a su familia y que ame a la iglesia. Primero debe amar a su familia para luego amar a la iglesia. Hermanos, la primera parte tiene que ver entonces con eso, de este texto, con establecer ancianos y nos da el tipo de anciano. Los versículos 10 en adelante lo vamos a ver el domingo que viene y tiene que ver con corregir lo deficiente. A manera de conclusión, quisiera mirar y de las cosas que Pablo ha encargado, es importante entender que quien va, el que lidera, debe ser ejemplo. No podemos tener un líder que no sea ejemplo. Si su pastor está fallando en algo, háblele con confianza, hablemos. Yo converso, tengo Vanen, hablamos sinceramente. Ya me dice, tal cosa, no, pastor, tal cosa. Y hablamos. Y yo soy abierto a hablar. ¿Qué pasa? Escucho ideas, porque eso es bueno. Yo no me las sé todas. Y necesitamos los unos de los otros. Los pastores necesitan ser cuidados también. Necesitan ser rodeados por la congregación y por la iglesia. Entonces, hermanos, hay que cuidar. Los líderes debemos cuidarlo. No admitir, no, que van a decir algo, no, el líder de tal, mire, está haciendo tal cosa. No admita. ¿Y usted qué prueba tiene? Venga acá, ni siquiera vamos a llamar a tal persona y hablemos aquí los tres juntos. A ver,
No hay que permitir lugar a murmuración. No, que me dijo una persona, que me dijo otra, que me dijo que vio a alguien que vio. Si es un teléfono roto, ahí fácilmente vieron, no sé, vieron quién sabe, a Lázaro otra vez. Entonces, hermanos, no admitamos falsos testimonios. Cortémoslos, parémoslo enseguida. Recuerden que el objetivo de esta primera parte fue que corrigiese lo deficiente, que se estableciesen también ancianos. Vimos lo de establecer anciano, y el anciano, el líder, tiene características. Ahora, usted dice, en la iglesia no estoy liderando todavía, pero tienes una familia, tienes una casa, ahí estás liderando, ahí estás cuidando. Cuida a tu familia, sé ejemplo, porque tus hijos, tu esposa, tu esposo te están viendo y necesitan ver un hombre, una mujer que busca la presencia de Dios, que está metido. Algunos dirán, pero yo soy solo, o yo soy sola, no vivo con más nadie, o vivo con mi familia, vivo con otros, o estoy hospedado. Yo solo vine a esta ciudad a estudiar y estoy aquí. Usted está llamado en medio de todos a cuidarse a sí mismo para que los de su casa, si son su familia o no son su familia, son sus hospedadores, vean un buen testimonio. Y usted vaya preparándose porque en algún momento liderará una familia, liderará un grupo, liderará algo. O en la universidad se juntaron 5 para hacer un trabajo. Son demasiada gente, máximo en pareja. Pero bueno, se juntaron 5, dirija, y usted es el líder de ese grupo, diríjalos bien. Entonces siempre va a haber un lugar donde podremos liderar y donde tenemos que mostrar un carácter íntegro. Tal cual como dijo Pablo, como yo te mandé. Y ese yo te mandé viene porque Cristo lo mandó.